20, a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. He aquí, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. Aleluya. Él ha dado, aleluya, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. Padre, gracias, Señor amado. Gracias por tu poderosa palabra, Señor. Gracias porque nos otorgas la oportunidad, el privilegio, la responsabilidad, Señor, de traer tu palabra, Señor amado. Te pido, Dios, que seas tú, Jehová, hablando, Jehová, a través de nosotros, Dios mío, que tú te glorifiques, Dios. Tú conoces la necesidad, Dios mío, súplela, Padre. Oh Jehová, prometemos darte toda la gloria y la honra, Padre, porque es tuya, Dios, y tú no la compartes con nadie. En el nombre de Jesús. Amén, amén, aleluya. Dale la mano al hermano que está a tu lado. Dile una orden de arriba, una orden de arriba. Una orden de arriba, aleluya. Poderoso Dios, una orden de arriba, aleluya. Poderoso Dios, aleluya. Se puede sentar. Santo Dios, cuando hablamos de la palabra orden, es un mandato que se debe obedecer, observar y ejecutar. Amén. Poderoso Dios, cuando me preparaba para esta palabra, poderoso Dios, me vino a la mente, poderoso Dios, que cuando yo estaba trabajando unos años atrás, poderoso Dios, habían ocasiones en mi trabajo donde mi jefe, el jefe del momento de la escuela, poderoso Dios, él me mandaba o nos mandaba a hacer algo, poderoso Dios, y todos en el momento teníamos que hacerlo, ¿verdad? Porque él era el jefe, amén, de aquel momento, de aquel lugar, y todos nosotros obedecíamos, amén, aquel mandato, aquella orden que mi jefe nos daba. Pero había ocasiones donde, poderoso Dios, llegaba el supervisor de Pinelas, poderoso Dios, y cuando llegaba el supervisor de Pinelas y no le gustaba la orden que nos dio el jefe, poderoso Dios, él decía: no, yo quiero que se haga esto, aleluya. Y todo, aleluya, se cambiaba porque el jefe de Pinela dijo que así se debía de hacer. Aleluya. Y lo comenzamos a hacer de esa manera. Y los papeles y esto y lo otro. Pero había otras ocasiones donde llegaba, aleluya, el supervisor de Florida. Santo Dios. Aleluya. Y él miraba todos los papeles. Y él miraba cómo estábamos trabajando. Y él decía: aleluya, yo no quiero que hagan eso. Aleluya. Yo no quiero que lo hagan de esa forma, aleluya, poderoso Dios. Y ese, aleluya, que estaba por encima del supervisor de Pinela, estaba por encima de mi jefe, poderoso Dios, a ese era que había que obedecer, poderoso Dios, porque encima de él no había otro, aleluya. Y el Señor me comenzó a ministrar, poderoso Dios, aleluya, porque, aleluya, así como aquel, aleluya, jefe de la Florida, poderoso Dios, podía anular un mandato, una orden, aleluya, de los que estaban debajo de él. El Señor me comenzó a ministrar y me decía: ¿quién anula lo que yo digo? Yes. ¿Quién anula, aleluya, la orden que yo doy? Aleluya. ¿Quién anula, aleluya, lo que yo mando? Aleluya. ¿Quién anula, aleluya, poderoso Dios, lo que dice Dios, si Él no tiene a nadie encima de Él? Ay, Dios mío, ustedes lo entendieron. Si Él no tiene a nadie encima de Él, aleluya. La Biblia dice, aleluya, que de Jehová es el mundo y su plenitud, aleluya. La tierra, aleluya, los que en Él habitan, dentro, aleluya. El mundo, aleluya, le pertenece a Jehová. Todo lo que hay en el mundo le pertenece a Dios.
orden de aquel que tiene la máxima autoridad. Aleluya. ¿Quién anula, aleluya, la orden de aquel que es soberano? Aleluya. ¿Quién anula a Basata Carabasaya? ¿Quién anula, aleluya, lo que aquel que está sentado en el trono manda que se haga? Santo Dios, aleluya. La Biblia dice en Isaías 43:13, dice: aún antes que hubiera día yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Aleluya. Toda orden, aleluya, que trate de anular la orden de Dios, queda nula. Poderoso Dios, queda inoperante. No puede, aleluya. Poderoso Dios, porque hay uno, aleluya, que tiene, aleluya, la autoridad sobre todos y sobre todo, aleluya. Él es el que manda, aleluya. Él es el que dice, aleluya. La Biblia dice en Isaías 55:11, aleluya, que así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Será prosperado en aquellos que yo le envíe. Aleluya. Pero en otra traducción dice: lo mismo pasa con mi palabra cuando sale de mis labios. No vuelve a mí sin antes cumplir mis órdenes, sin antes hacer lo que yo quiero. Aleluya. Dios, aleluya, cuando manda una orden, aleluya, no hay nadie que se pare en el medio. No hay nadie que pueda pararlo. No hay nadie que pueda detenerlo. Aleluya. Esa palabra sale de la boca de Dios. Aleluya. Y pase lo que pase en el camino. Ay, Dios mío. Usted está como ese chico. Pase lo que pase en el camino. Esa palabra, aleluya, va derrumbando y va a esa palabra va derrumbando todo lo que quiero ponerse a la orden de Dios, a la orden de arriba. Esa palabra va derrumbando todo aquello, aleluya, que quiero ponerse a la palabra, al orden de Dios. Esa palabra, aleluya, esa orden de Dios, wow, viene de arriba, viene de arriba, viene de arriba, viene de arriba, viene de arriba. Es una orden ejecutiva, es una orden de lo alto. Ay, Dios, yo siento power. Aleluya, lo dijo de esta manera en el Salmo 147:15: envía sus órdenes a la tierra, su palabra corre velozmente. Aleluya. El salmista entendía, aleluya, poderoso Dios, lo que era, aleluya, una orden de Dios y el efecto que causa. Aleluya, lo que es enviado a hacer. Él entendía, él dice: esa palabra, esa orden corre velozmente, aleluya, a hacer lo que Dios lo mandó. Y nosotros a veces diciendo: ay, es que yo no veo que se está cumpliendo. Y Dios dice que está corriendo a hacer lo que me está corriendo a hacer lo que me envié. La orden de Dios, aleluya, una orden de arriba. El salmista dijo, aleluya, porque él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Aleluya, en el Salmo 33:9, aleluya, él dice, aleluya, porque él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Lo vemos en la creación, cuando él comienza a dar la orden que sea la luz y fue la luz. Aleluya, que sea, aleluya, poderoso Dios, que la tierra produzca y la
tierra comenzó a producir, que se expandieran, aleluya, las aguas, y las aguas se separaron. Vemos, aleluya, que por la palabra de Dios estaba la creación recibiendo una orden. Aleluya. Estaba la creación recibiendo una orden de su creador. Ay, Dios mío. Aleluya. Estaba, aleluya, la creación recibiendo una orden de su creador, del gobernante de todas las cosas. Aleluya. El mismo que le habló a Abraham y le dio una orden. Aleluya. Y le dijo: salte de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Aleluya. Y te voy a bendecir a ti. Aleluya. Y a los tuyos, a tu descendencia. Estaba recibiendo una orden de parte de Dios. La misma orden, aleluya, que recibió Moisés cuando estaba en el monte Sinaí. Aleluya, que se quiso acercar a aquella salsa. Poderoso Dios. Y el Señor le dijo: quita el calzado de tus pies. Y él se lo quitó porque él entendió que era una orden de arriba. Él entendió que era Dios que le estaba hablando, que le estaba dando esa orden. La misma orden que recibieron, aleluya, el río. Aleluya. Poderoso Dios, que cuando Moisés salió, aleluya, de Egipto, poderoso Dios, iba camino, aleluya, al desierto, se topa con aquel río, aleluya, y en aquel lugar, poderoso Dios, que él recibió aquellas aguas para que se abrieran y para que el pueblo pasara en seco. Recibieron una orden de lo alto, recibieron una orden de arriba. Aleluya. Recibieron una orden de arriba. Aleluya, poderoso Dios. Por eso el salmista dijo: que viste tú, oh mar, que huiste, y ríos que te echaste atrás. Aleluya, poderoso Dios. Pero la realidad es, aleluya, que tal vez sí vieron, aleluya, que el poder de Dios estaba con Moisés, pero escucharon una orden que era tiempo, aleluya, que el pueblo saliera de la esclavitud y que marchara. Aleluya. Las aguas del mar rojo, poderoso Dios, el mar rojo se abrió en dos, aleluya, y ellos pudieron pasar en seco, aleluya, por una orden de arriba. Aleluya. El pueblo pudo disfrutar de maná, aleluya, que bajaba todas las mañanas a alimentarlo. Aleluya. ¿Por qué? Porque había una orden de arriba. Había una orden, aleluya, de parte de Dios. Aleluya, de que el pueblo, aleluya, no se acostara sin comer. Aleluya. Poderoso Dios. Había una orden de Dios proveerle a su pueblo, el cual había sacado de Egipto. Había una orden. Aleluya. Y ellos, aleluya, estaban recibiendo pan fresco todos los días. Todos los días ellos estaban recibiendo maná del cielo. Aleluya, fresquecito para ellos, horneado en el cielo. Aleluya. ¿Por qué? Porque Dios había dado una orden, aleluya, de que ellos, aleluya, no estarán desamparados en el desierto. Aleluya, gloria, gloria. Santo Dios. La orden que recibió Noé. Aleluya. Cuando Dios le dice, aleluya, construye un arca y entrarás tú y tu casa. Poderoso Dios. Y este hombre, dice la palabra, que preparó con temor el arca en el cual él y su casa se salvasen. Aleluya. ¿Por qué? Porque recibió una orden de parte de Dios. Aleluya. Tal vez él podía haber pensado: Dios, pero nunca ha llovido, como que va a venir un diluvio. ¿Para qué hace falta un arca? Aleluya. Pero estaba, aleluya, obedeciendo el que estaba dando una orden. Aleluya, que los cielos se iban a abrir y que se iba a derramar. Aquella agua se iba a derramar.
generación. Poderoso Dios, por su desobediencia. Aleluya. Mira aquella orden que recibieron los animales que entraron. Santo Dios. Aleluya. Hoy la gente no quiere entrar, pero hay. En Génesis, aleluya, los animales estaban entrando, estaban siendo obedientes al mandato. Los animales nunca habían experimentado un diluvio, pero cuando Dios dio la orden de que se metieran en el arca, se metieron. Aleluya. La orden, Javier, aleluya, que recibió Elías, aquella orden de arriba que recibió Elías, donde Dios le dijo: vete y escóndete en el arroyo de Querís. Aleluya. Poderoso Dios, vete y escóndete en el arroyo. Aleluya. Y de ahí beberás. Pero no solo de ahí vas a beber, sino que yo voy a mandar los cuervos. Santo. Yo voy a mandar los cuervos que te lleven alimento, pan y carne. Aleluya. Era Dios. Aleluya. Aquellos cuervos iban y conseguían la comida. Poderoso Dios. Yo decía: eso no es para ti. Solo llévalo a mi profeta. Llévalo a mi siervo que está ahí fielmente, aleluya, confiando en mí. Y a veces decimos: aleluya, Dios, aleluya, me falta esto. Aleluya. Y si tú entendieras que si Dios tiene que enviar cuervo, santo, aleluya, si Dios tiene que enviar cuervo, aleluya, para llevarte lo que tú necesitas, Él lo va a hacer. Aleluya. Si Él tiene que llevarle, aleluya, tocarle rico para darte el dinero que tú necesitas, Él lo va a hacer. Aleluya. Si Él tiene que tocar al que Él tenga que tocar para suplir, Él lo va a hacer. Él lo va a hacer, aleluya, porque Él entiende que a su orden todo obedece. Aleluya. Él entiende que todo obedece cuando hay una orden de parte de Dios. Aleluya. Tal vez alguien, pastor, pase por su casa todos los días. Bendito Dios. Y como si nada, normal. Santo Jesús. Santo. Ni se fija que ahí en esa casa. Poderoso Dios. Pero si Dios da la orden, aleluya, poderoso Dios, Él va a estar pasando por su casa, pastores, aleluya, y va a mirar y va a decir: espérate, aleluya, siento dejar esto ahí, aleluya, porque así trabaja Dios. Nosotros muchas veces no sabemos de qué manera Dios va a obrar, pero cuando Dios quiere bendecir, Dios lo hace de la manera que Él quiera. Aleluya. Dios suple de la manera que Él quiera, pastores. Dios trae, aleluya, de la manera que muchas veces nosotros pensamos, aleluya, que es imposible. Aleluya. Parecía locura, ¿verdad? Que Elías estuviese esperando cuervos. Aleluya. Para traerle la bendición. Aleluya. Pero la bendición vino de parte de cuervos. Aleluya, porque Dios, aleluya, dio una orden arriba. Aleluya, le dio una orden a las aves. Aleluya, le dio una orden a su creación. Aleluya, y dijo: aleluya, esta bendición es para mi hijo. Esa bendición era para Elías. Y Elías, aleluya, en el arroyo, poderoso Dios, experimentó la provisión de Dios por una orden de arriba, iglesia, porque Dios, aleluya, no lo iba a desamparar. Aleluya. Dios en ese momento, Dios quería que Elías entendiera que Él era su sustentadora. Él quería que Él entendiera que Él era el Dios que lo controla todo. Aleluya. Cuando aún aleluya, el río de Querís se secó, el arroyo, poderoso Dios, se secó. Aleluya. Le
casa de la viuda. Aleluya, porque ahí yo le he dado una orden a la mujer que no tiene nada. Aleluya, le di una orden. Bendito Dios. Le di una orden a una mujer que tal vez está esperando que Dios le supla a ella. Bendito Dios. Pero qué lindo que esta mujer, Javier, estaba recibiendo una orden de parte de Dios. Estaba recibiendo instrucciones de parte de Dios. Va a venir un profeta, él va a venir y yo le voy a suplir. Aleluya, yo tengo lo que él necesita. Y hay alguien que tiene lo que tú necesitas. Tú solo tienes que esperar. Tú solo tienes que esperar el momento, aleluya, oportuno de Dios, donde Dios toque ese corazón para que traiga, aleluya, lo necesario. Aleluya, hay órdenes, poderoso Dios, aleluya, en esta tierra, en lo secular, que pueden ser anuladas, aleluya, que puede ser que no suceda porque alguien mayor dijo que no. Aleluya, poderoso Dios. Usted ha tratado de llenar, aleluya, los cupones o alguna ayuda, poderoso Dios, y te dicen no. Y tú llamas y tú preguntas y ellos dicen no, es que te voy a mandar donde el superior que dijo que no. Aleluya, pero en este caso, aleluya, tus quejas, tus problemas, tus bendiciones, aleluya, tú no las tienes que llevar donde alguien en la tierra. Tú las tienes que llevar, aleluya, al que todo lo puede, al que te dio una palabra. Al que te dio una palabra, al que dio una orden, aleluya, y nosotros, aleluya, tenemos que esperar, poderoso Dios, porque cuando Él, aleluya, da la orden de arriba, la Biblia dice, aleluya, en Lamentaciones 3:37, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Aleluya, poderoso Dios, ¿quién será aquel que diga, aleluya, que esto llegó y no fue una orden de Dios? Aleluya, todo lo que llega es porque Dios así mismo lo está permitiendo, aleluya. Es una orden de arriba, aleluya. Poderoso Dios, dile al que está a tu lado, es una orden de arriba. Es una orden de arriba, aleluya. Es una orden de arriba, del Dios que está ahí arriba, del Dios que conoce todo. Aleluya, Él está dando una orden. Y aunque hay un enemigo, iglesia, aleluya, que quisiera parar y estorbar la orden de Dios, Él no va a poder. Aleluya, yo no sé si usted lo cree. Él no va a poder, porque lo que Dios dijo, aleluya, así va a ser. Lo que Dios habló, así va a ser. Lo que Dios mandó, así va a ser. Una orden de arriba, una orden de arriba. Seguimos parando aquí. Con ese ánimo ahí para casa. Lo seguimos, lo dejamos hasta aquí. Es que tenemos una orden de arriba y tenemos que Santo Dios. una orden de arriba, gloria al Señor. Usted puede alabar, yo vengo aquí como que están todos. ¿Se puede alabar a Dios sin micrófono de verdad? Ok. Era haciendo una prueba. Cuando vamos a la Biblia, donde mi esposa leyó, habla de la historia de Balaam. Este hombre llamado Balaam, había un hombre llamado Balac que le tenía miedo al pueblo de Israel, y él temía que así mismo como el pueblo de Israel había hecho con otras naciones, también hiciera con ellos. Este hombre manda llamar al profeta Balaam, y dice la Biblia que cuando lo manda a llamar con mensajeros, ellos le dicen: mira,
Lo que pasa es que al que tú maldigas será maldito y al que tú bendigas será bendito. Pero él dijo, espera un momentito a ver qué me da el jefe de arriba. Aleluya. Y la Biblia dice que Dios le dio respuesta a Balaam. Le dijo, ¿quiénes son esos hombres que están contigo? Y él le da la respuesta. Pero una de las cosas que Dios le dijo fue, no pueden maldecir a este pueblo porque este pueblo es bendito. Ya Dios había dado una orden a este pueblo, y aunque Balaam era profeta, él no se podía ir por encima de lo que dijo el Dios que llama a los profetas. Y él no podía maldecir a este pueblo porque este pueblo pues simplemente era bendito. Dice la palabra del Señor que había una razón, había un porqué. Él no podía maldecirlo. Y esa palabra por qué es una conjunción que se utiliza en español para expresar una causa, un motivo o una razón. O sea, la razón, el motivo y la causa por el cual este pueblo no podía ser maldecido era porque había algo mayor, y era porque Dios lo había bendecido. Quiere decir que la bendición de Dios iba por encima de cualquier maldición. Ay, levante su mano arriba y dele gloria a Dios. Quiere decir que ninguna maldición podía ir por encima de la bendición que había venido de arriba. En otras palabras, Dios le estaba diciendo, ya yo di una orden de bendición y ni tú lo puedes maldecir. Dios le había dicho a este profeta que no fuera, pero él se empeñó hasta que Dios dijo, vete, vaya allá. Pero cuando este hombre llega allá, comienza a decirle a Balaam, llévame a este lugar, a este monte, a aquel monte. Y cada vez que él trataba de expresar una palabra de maldición, no podía. ¿Sabe por qué? Porque había una orden de arriba. Y dice la palabra en Números 23, 19, 20, dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. He aquí he recibido orden de bendecir. Él dio bendición, y no podré revocarla. Dios le había dado una palabra a este pueblo, una palabra de bendición. Él le dijo a Abraham en el capítulo de Génesis, en el libro de Génesis, en el capítulo 12, versículo 2, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y será bendición. Ya Dios había dado una palabra de antemano. ¿Y sabes qué? Ahora Dios está diciendo a través del mismo Balaam, Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Cuando Dios da una orden, cuando Dios da una palabra, esa palabra es entera, esa palabra se cumple. Por eso hace una pregunta retórica. Él habló y no hará. Él dijo y no lo va a ejecutar. Esa pregunta se contestaba ella misma. Fue Dios el que dio la palabra, y eso nadie podía revocarlo, porque Él no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él le dijo a Abraham, te voy a bendecir a ti y también a tu descendencia. Aquella palabra no se la dio un hombre a Abraham, aquella palabra salió de la boca de Dios. Aquella fue una orden que salió del mismo Dios. Y cuando Dios habla se cumple, cuando Dios habla se cumple, cuando Dios habla se cumple. ¿Sabe por qué? Porque Dios no es como los hombres. Los hombres te pueden decir una palabra, darte una promesa y después cambiarla. Pero Dios, cuando Él da una palabra, esa palabra no es simplemente una palabra, es una orden que tiene cumplimiento, es una orden que tiene un cumplimiento.
Pero también Dios le dice: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y eso Dios lo iba a ejecutar. Era una orden, diga, de arriba. Él dice: he recibido una orden de bendecir. La orden que recibió de Dios estaba por encima de la orden que recibió de Balac. Él recibió una orden de parte de Balac, pero la orden de Dios iba por encima de la orden de parte de Balac. Balac podía tener la posición que él tuviera, pero es que ningún hombre con ninguna posición está por encima de la posición de Dios, porque Él está sentado en su trono y no hay nadie más grande que el Rey de Reyes y el Señor de señores. Aunque Él quisiera, Él no podía, porque la orden de Dios era preñante, iba por encima de la orden de Balac. Tú tienes que entender una cosa, yo tengo que entender una cosa, que cuando Dios da una orden, no importa la posición que tenga el hombre, la orden de Dios va por encima de cualquier palabra de cualquier hombre. La orden de Dios va por encima de la orden del hombre. Ningún hombre puede alterar, ningún hombre puede violentar, ningún hombre puede impedir, ningún hombre puede cambiar la orden que viene de arriba. La orden que viene de arriba, Dios mío, la orden que viene de arriba se cumple al pie de la letra, se cumple al pie de la letra, se cumple al pie de la letra. La orden que viene de arriba se cumple al pie de la letra. Y eso nadie lo puede impedir, eso nadie lo puede alterar. La orden vino de arriba y nadie puede irse por encima de esa orden. Si Dios te habló y la orden vino del cielo, nadie puede oponerse. Ay, levante su mano arriba, que siento la presencia de Dios en esta noche. Que a veces como que se nos olvida, siervo, quién fue el que dio la orden, y vemos hombres con posiciones y pensamos que los hombres tienen más autoridad que Dios, pero es que no importa la posición que el hombre pueda tener, siempre la orden de Dios se va por encima. No importa, aleluya, no importa si es gobernante, no importa si es rey, no importa si es pastor, no importa si es evangelista, no importa si es presidente de un concilio, no importa la posición, la orden de Dios va por encima de cualquier orden aquí en la tierra, y eso nadie lo puede alterar, eso nadie lo puede alterar. Ay, alaba a Dios, aquellos que creen que ninguna orden aquí puede alterarla. Siento presencia de Dios. Si el diablo está equivocado, Dios dio una orden y no hay nadie, no hay nadie, no hay nadie, no hay nadie que pueda siento presencia en la casa, siento presencia en la casa, siento presencia en la casa, siento presencia en la presencia de Dios.
terminar con esa. Bueno, si el Espíritu quiere comer control y hacer como Él quiere, pues que haga como Él quiere. Pero aquí le vamos a dar libertad para que la gloria de Dios se impedir. Por eso hago un paréntesis y le suelto este jalapeñito. Hay gente que piensa que los que controlan las cosas son ellos. Yo no voy a alabar a Dios para que Dios no se mueva, pero si Dios dio una orden de que haya bendición en un lugar, ¿quién lo puede impedir? ¿Quién lo puede impedir? ¿Quién lo puede Él dice, aunque yo quisiera, no puedo revocarla, porque no es una orden humana, es una orden, aleluya, una orden celestial del creador del universo. Aunque yo quisiera revocarla, y esa palabra revocar o no poder, oiga bien, no poder revocar una orden significa que una decisión o mandato es definitivo, firme o imposible de cambiar o de anular. Eso quiere decir que cuando la palabra, cuando la orden viene de arriba, es imposible anularla. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es el decreto del Rey de Reyes. No es para ser debatida, es para ser obedecida. Cuando el mandato viene de arriba, cuando la orden viene de arriba, nadie puede debatirla. Todos tienen que obedecerla. Oiga bien, cuando el mandato viene de arriba, cuando la orden viene de arriba, nadie, aleluya, puede debatir esa orden. Hasta el mismo diablo la tiene que obedecer, porque la orden viene de arriba, del que controla, del que gobierna, y nadie se puede oponer a la orden que viene de arriba. A su nombre. Cuando la orden, ya esto hace rápido, cuando la orden de bendición viene de arriba, ninguna orden de maldición acá abajo puede contraponerse. Cuando la orden de bendición viene de arriba, no hay una orden de maldición aquí abajo que pueda contraponerse, aleluya, contra la orden que viene desde arriba. Aleluya, la orden vino de arriba, del Altísimo, oiga bien, del Rey de Reyes, del Altísimo. El Altísimo es un superlativo, no dice simplemente alto, dice Altísimo, porque Él está por encima de lo alto. Se quedaron sin chicas. Dice Altísimo porque Él está por encima de lo alto, Él está más allá de lo alto. Por eso es el Altísimo. Porque usted se cree, haciendo un paréntesis, que en una ocasión aquel querubín, aleluya, llamado Lucifer, dijo: subiré a las alturas. ¿Sabe por qué? Porque Dios estaba por encima de lo alto y Él quería llegar donde estaba Dios. Aleluya. Su Dios está por encima de todas las cosas y no hay nadie por encima de Él. Y cuando Él da una orden, todo lo que está debajo tiene que obedecer. La orden que viene de lo alto es más fuerte que cualquier oposición terrenal. Escuche bien, la orden que viene de arriba es más fuerte que cualquier, amén, oposición terrenal.
lo que el Señor ha determinado sucederá, y ninguna potencia en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra podrá detenerlo. Lo que Dios dijo va a suceder sí o sí. Y ninguna potencia, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni debajo de la tierra, podrá oponerse. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia también, hablando del jefe, dice que toda rodilla de lo que está arriba en el cielo, abajo en la tierra y debajo de la tierra, tendrán que doblarse delante de la presencia de Él, porque Él es la máxima autoridad. Así que ninguna potencia puede detener lo que Dios dijo. No hay brujo, no hay santero, no hay hechicero que pueda maldecir lo que Dios bendijo. Entonces, cada vez que Balaam trataba de abrir la boca para decir, para proferir alguna maldición, lo que salía era bendición. Aleluya. Entonces Balaam estaba como un poquito alterado. Pero yo no te mandé a llamar para que nos maldiga, y lo que tú haces es bendiciendo. Pero es que yo no puedo hacer algo diferente, porque el que está arriba dio una orden y yo no puedo revocarla. El que está arriba dio una orden, y la orden es una orden de bendición. Por eso, si la orden viene de arriba, a Balaam le dicen el profeta mercenario. Yo no sé si en verdad era profeta, pero le dicen el profeta mercenario porque se vendía por cualquier cosa. Pero mira, cuando la orden viene de arriba, ni ningún profeta, ¿tú has visto esos profetas? Los supuestos profetas. Pero vamos a otro lado. Que si tú no le das los 100 pesos que te piden, te echan maldición. Dice, te vas a morir mañana, los gusanos te van a comer, los ojos se te van a brotar para afuera, la lengua te va a guindar, y profieren palabras de maldición. Pero yo quiero decirte que ningún hombre puede maldecir lo que Dios bendijo. Ningún hombre puede cambiar lo que ya se ordenó desde arriba. Aleluya, porque cuando la orden viene de arriba, ningún hombre la puede cambiar. Por eso uno tiene que estar tranquilo, porque mire, no hay brujo, no hay hechicero, no hay santero, aleluya, que pueda maldecir lo que Dios bendijo. Yo tengo un tío que predicaba la palabra, ¿verdad que sí, pastor? Predicaba la palabra, estaba en la iglesia de nosotros. Y hoy, a mí no me da miedo hablar de esta gente que le tiene miedo a él. Hoy él es un babalado, es un santero, que la predicaba. Y un día, él estaba hablando con mi hermano, y mi hermano me lo puso en el teléfono, y me preguntó, no me saludó, lo primero que me preguntó fue, ¿cómo está tu garganta? Y yo le dije, todo bien. Yo le dije, todo bien. Con esta predico la palabra todos los fines de semana. Bendito Dios. Y mi esposa está de testigo que yo estaba en un culto predicando y yo perdí la voz por completo. Yo terminé predicando así. Y dice la Biblia, amado hermano. Y de momento le dije a mi esposa, ponme aceite y úngeme. Aleluya. En el mismo altar me detuve. Ponme aceite y úngeme. Poderoso Dios. Mi esposa me puso aceite y me ungió. Y de momento la voz me regresó. Y yo dije, ahí te va ahora, diablo. Y de momento comencé a hablar con la misma fuerza que estoy hablando ahora. Es que ningún brujo puede maldecir lo que Dios bendijo. Nadie puede maldecir lo que Dios bendijo. Nadie puede maldecir
pueblo de Dios. En una ocasión, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, dijo que maldecía a Israel desde su víscera, desde su entrega. ¿Sabe dónde le explotó el cáncer? Precisamente su entrega. ¿Sabe por qué? Porque nadie puede maldecir lo que Dios bendijo. Nadie puede maldecir lo que Dios bendijo. Una orden de Dios tiene la potestad para cambiar un hombre, pero ningún hombre tiene la potestad para cambiar una orden de Dios. Ningún hombre tiene la potestad para cambiar una orden que viene de arriba. Lo que procede del cielo no puede ser detenido en la tierra. Lo que procede de arriba no puede ser detenido aquí abajo. Cuando Dios emite una orden desde su trono eterno, ni el hombre más poderoso ni todos los ejércitos del infierno pueden revocarla. Lo que Él ha bendecido permanece bendecido, porque su palabra no falla, ni cambia, ni se retracta. Lo que Dios bendijo permanece bendecido, porque la orden vino de arriba. Por eso no debe preocuparte lo que digan en la tierra de ti, porque ya en el cielo dieron una orden acerca de ti. Por eso lo que el enemigo puede hacer para tratar de maldecirte, y aún usando personas para maldecirte, lo que Dios bendijo, nadie lo puede maldecir. El enemigo no puede dañar lo que ya Dios bendijo, porque hay una orden de arriba. Por eso dice el Salmo 91, 10 y 11: no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, porque hay una orden de arriba. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Él puede tratar de dañarte, pero como hay una orden que viene de arriba, por eso cuando Él quiso dañar a Job, Dios le puso un límite y le dio una orden. ¿Y saben lo que pasó? ¿A que no saben lo que pasó? ¿Quiere que le diga? Satanás obedeció. ¿Cómo es posible que hay gente que Dios le diga que hagan algo y no obedece? Y el desobediente más grande obedeció cuando Dios le dio una orden. Satanás obedeció la orden que vino de Dios y llegó hasta donde Dios le permitió. Por eso también Isaías 54, 17 dice que ninguna arma forjada contra ti prosperará. ¿Sabe por qué? Porque hay una orden de arriba que dice que ninguna arma forjada contra ti prosperará. No hay una arma que el enemigo se haya inventado que prospere en contra de aquellos que han sido bendecidos por el cielo. Dios no miente. Quédese así, yo voy a terminar. Ni cambia. Cuando Dios bendice, esa bendición es irrevocable. Lo que Dios habló para tu vida, nadie lo puede cambiar. La maldición no caerá sobre ti, porque tú fuiste cubierto con bendición desde arriba. Una orden de arriba es una orden poderosa. Una orden de arriba tiene un significado figurado y se usa comúnmente para referirse a una instrucción que proviene de una autoridad superior. Cuando la orden viene de arriba, viene de una autoridad superior. Y la orden vino de arriba, y esto alude a una instrucción proveniente de rangos superiores o del gobierno. También puede interpretarse como una instrucción que viene de Dios. En todos los casos implica que la persona ejecuta la orden, no necesariamente que ejecuta la orden, no necesariamente tomó la decisión por sí misma, sino que está obedeciendo a alguien con mayor autoridad. Por eso
Balaam no pudo maldecir lo que Dios bendijo, porque había una autoridad superior que ya había dado una orden desde arriba. Y nadie podrá maldecir lo que Dios bendijo. Si Dios dio una orden, obedece la orden. Si Dios dio una orden desde arriba, Dios te va a suplir, Dios te va a bendecir, Dios va a salvar tu familia, Dios va a restaurar tu matrimonio. No importa lo que tú veas en tu familia, si la orden viene de arriba, va a pasar lo que ya Dios dijo que pasaría, iglesia. Y ya pronto vendrá una orden que la van a escuchar solamente los que están preparados. Porque dice la Biblia en 1 Tesalonicenses 4:16, y cierro el 18, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados unos a los otros con estas palabras. Dice que el Señor mismo con voz de ¿qué? La voz de mando es una orden de arriba para subir a encontrarnos con nuestro Señor. La voz de mando será una orden desde arriba que la van a escuchar los que estén preparados. Es una orden de arriba. Es una orden de arriba. Es una orden de arriba. Y esa orden nadie puede revocarla. Nadie puede cambiar la orden que vino de arriba. Por eso se va a cumplir lo que ya se ordenó en el cielo. Lo que ya Dios ordenó para ti se va a cumplir. Veas lo que veas, pase lo que pase, se levante lo que se levante, todo se va a cumplir, porque ya dieron una orden de arriba. Y todas las cosas se van a acomodar para que la orden sea cumplida al pie de la letra. Omnipotente Dios y Padre eterno, vengo delante de tu presencia. Hemos predicado tu palabra como nos la diste, así la predicamos, ni la añadimos.